Compare the situations and the environment that we live here with the environment that we live in Brazil, there is a big difference. Here, you live in a very small place with all the technological advances possible. You have everything sorted out, double glazing, you know, your heating and everything in Brazil, but you don't have space. In Brazil, you have space, although you don't have all this technological, you know, double glaze and things like that, and but you have space, and we need space to live. We need space to feel that we are part of the world, and not a kind of piece of object in a box. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. Hola, ¿qué tal? Buen día. Justo en el horario previo al almuerzo, con mucho hambre. De Cushman & Wakefield le damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá. Y la pregunta que queremos hacernos, como vieron recién, es si necesitamos más espacio. Porque esa ha sido la pregunta durante muchísimos años. Durante años y años y años, la gente, los empleados, las empresas, los espacios, han dicho necesitamos más espacio. Los pumas en el zoológico necesitan más espacio, los astronautas necesitan más espacio, las personas en las empresas necesitan más espacio. ¿Es así realmente hoy? ¿Sigue siendo así? ¿Necesitamos más espacio o necesitamos alguna otra cosa? Porque cuando los académicos se dedicaron a estudiar los aspectos de real estate corporativo y el uso del espacio dentro de las empresas, llegaron a la conclusión, esta es Marta O'Mara, que es la académica más importante que ha revisado los temas de real estate corporativo, y llegó a una conclusión que, muy avalada en la industria, que es el espacio es el más político de los recursos. Entonces pareciera que quien tiene más espacio tiene más poder político. Y hoy la pregunta que tenemos que revisitar es si es una cuestión de cantidad de espacio o es alguna otra cosa. Si se trata de tener más de esto o si se trata de tener otra calidad de espacio. Si se trata de lograr un espacio diferente para que la gente pueda trabajar en él de manera diferente también. Entonces, para poder entender esto, fuimos a buscar los datos. Y fuimos a buscar los estudios más recientes hechos sobre estos temas en el mundo. Y hay dos estudios que vamos a usar como base para esta presentación. El primero es un estudio hecho por Gensler. Gensler es, para muchos, el estudio de arquitectura y la empresa de diseño más grande del mundo, la que más ha facturado a lo largo de los últimos años, y ciertamente la que tiene una impronta más importante en edificios corporativos y edificios comerciales. Y que en el 2013 hizo un estudio sobre qué pasa en los espacios de trabajo. Y el otro estudio que vamos a analizar hoy es un estudio hecho por nuestra empresa, por Cushman & Wakefield, también a nivel global, con gente de todos los continentes, acerca de las transformaciones que están tomando lugar en los espacios de trabajo. Y con estos dos estudios llegamos a algunas conclusiones muy importantes. La primera de todas, que es la que guía todo lo que tenemos que revisar, es que el 65% de las empresas hoy están implementando programas de cambio en su espacio de trabajo. El 65% de las empresas. Algunas piensan, el 40% piensan que en 6 meses lo tiene terminado, eso en el 2013, hoy ya deben estar terminados. Y las otras en el plazo de 12 a 18 meses los tendrían completados. Y esto sucede por dos grandes motivos. Primero, porque hay una mayor densidad de ocupación en los espacios de trabajo. Todos los relevados dicen tenemos mayor densidad y tenemos que lidiar con esto de alguna manera. Y la segunda razón es que el espacio de trabajo de las empresas se transformó en un mundo de distracciones. Y ese mundo de distracciones interfieren con la productividad y con el poder cumplir con el objetivo que la gente tiene en ese lugar. Entonces, cuando vamos a ver de la gente que hizo ese 65% que
está implementando programas de cambio. ¿Cuáles fueron los motivadores centrales que tuvieron? Vemos que hay 3 grandes motivadores. El primer motivador son los recursos humanos. Son los empleados, el activo más importante de las empresas. El segundo motivador está referido con la estrategia de negocios. Los espacios de trabajo que tienen no los apoyan para cumplir con su estrategia de negocios adecuadamente. Y el tercer aspecto tiene que ver con cuestiones de costos. Esos espacios son obsoletos, se han transformado en demasiado caros para poder mantener y operar de una manera eficiente para ese negocio. Ahora bien, cuando vemos el final del proceso y le preguntamos a esa misma gente acerca de los logros, también mencionan 3 grandes logros. El primero es una mayor satisfacción de sus empleados. El segundo tiene que ver con una mayor productividad de los empleados. Y el tercero tiene que ver con ahorros de costos. No es sorprendente que hay una perfecta correlación entre los 3. Recursos humanos con satisfacción, estrategia con productividad, aspectos económicos con ahorros de costos. Y para mí, al menos el dato más sorprendente, de todos los relevados, de toda esa gente que está implementando programas de cambio, el 80% dijo que esos programas habían sido exitosos. O sea que el cambio está sucediendo y las propias personas que lo están haciendo consideran que ese cambio es exitoso en términos de los objetivos empresarios. Ahora, ¿cuáles son los temas realmente que no se pueden evitar, que son imprescindibles a la hora de implementar estos cambios? Hay algunos temas que los llamamos duros, que tienen que ver con lo mensurable, con lo que tiene posibilidades de ser tangible. Entre ellos, por ejemplo, el real estate. Es básicamente el edificio como activo inmobiliario. Esto requiere de estudios, de comparaciones, de un asesoramiento serio. El segundo tema imposible de evitar en este momento es la tecnología. Tecnología básicamente pide definiciones con respecto a qué grado de desarrollo, cómo es el avance que en un momento determinado se va a implementar. Ese justo momento, en el momento del proyecto, es lo que hay que definir. Después aparecen los aspectos más blandos, más soft, que tienen que ver con el diseño, que es la herramienta principal para mostrar estos cambios, para que se viva día a día y rápidamente reflejen todos los valores y todos los requerimientos implementados. Y por último, y relacionado con el diseño, casi a la par, está la gente. La gente es la que pide estos cambios, dispara estas necesidades, es la que usa en el día a día el resultado de estos cambios y en definitiva es la que va a evaluar y a dictar el éxito o no del proyecto. Nosotros en Cushman hemos tenido la suerte de acompañar desde el comienzo todo el proceso de todos estos temas. Eso es bastante importante porque uno de los inconvenientes que aparece en el momento de generar todos estos proyectos es la distinta visión con respecto a las personas o a las empresas que encaran cada uno de estos temas. Y nos ha sido bastante útil poder seguir todo el proceso con los clientes, desde el real estate hasta la implementación. Hay otras barreras que no tienen que ver con el equipo que se arme, tiene que ver con qué recursos tiene la empresa, cómo decide, cómo dispone de esos recursos, y con la cultura, con la resistencia al cambio que pueda tener la gente que toma las decisiones. Veamos un poco en detalle qué posibilidades reales nos da cada uno de estos temas. Y voy a empezar con real estate, que es, hablar de real estate no es algo normal o usual en estos ambientes, porque generalmente aceptamos trabajar con los edificios tal cual están dados. Y trabajar en el interior de ese edificio para modificar los interiores, sin pensar que los propios desarrolladores y las propias personas que construyen esos edificios para usuarios finales tienen el potencial en su responsabilidad de producir cambios muy significativos que ayuden a que este cambio sea posible. Para ilustrar este cambio y para no utilizar demasiados conceptos, vamos a volver a Gensler, que es una empresa con la cual trabajamos muy asiduamente en todo el mundo, y vamos a mostrar un ejemplo de qué significa el cambio en real estate.
This is the first high-rise in the Bunker Hill development. It's a classic modernist building, which each of the floor plates repeating vertically. Our approach to hacking in this building was to insert a series of new programs and to begin to move and mix diversity vertically, adding education and large assembly spaces to the lowest levels that have access to egress, and sectionally splicing the building with an elevator that would allow you to see what was happening in the building. Introducing a variety of new programs relevant to a globally nomadic workforce, including education and health and wellness facilities. Short and long stay hotels would then be coupled with synergistic uses like data centers, where waste heat generated could be used to produce hot water for not only hotel and residential units spread throughout the building, but also spas and other warm water needs. These uses would ultimately all be in support of traditional office space that would be varied for the future nomadic worker, and in some cases fundamentally start to change the building. Changes not only within, but changes that could be expressed on the exterior of the building as well. Graphic elements that begin to express themselves on the outside, incrementally changing not only the building, but also the city. And so while this is one project, we see this being more of a cultural change, something that begins to permeate through the city, changing forever the landscape of the ubiquitous single-purpose office building into a skyscape of multi-use buildings. Con música de tango, ¿no? El segundo tema es un tema que está presente en todas las presentaciones del día de hoy. Así que voy a hacer un pequeño resumen, pero nos parece importante puntuarlo y poder definirlo dentro de determinado marco. Y es cómo se usa la tecnología en los espacios de trabajo. Entonces, lo primero que voy a citar son 4 grandes fuerzas que seguramente todos ustedes conocen, pero que está bueno definirlas y que dejarlas claras. Cosas que están sucediendo hoy. Lo primero es que anteriormente en los espacios de trabajo las computadoras eran enormes, tenían un montón de cables y ocupaban un lugar muy molesto y que condicionaba mucho la disposición de los espacios de trabajo. Hoy el hardware es más pequeño, más liviano, tiene grandes capacidades de procesamiento, el 60% de los empleados tiene algún dispositivo móvil para usar. Esto cambia la propia movilidad de la gente y la propia configuración de la oficina. El segundo aspecto es que anteriormente todo pasaba por los papeles. La oficina se organizaba a través del pool de impresoras. No hace tanto recuerdo haber hecho grandes proyectos que las plantas se organizaban a partir de los pools de impresoras, se imprimían los papeles, se circulaban, se firmaban, todo eso está dejando de desaparecer, dejando de existir. Y cada vez más la tecnología permite que la oficina sea sin papeles, independientemente de que uno quiera usarlo o no el papel. La oficina hoy puede funcionar sin papeles. El tercer aspecto a considerar es el lugar de trabajo. Anteriormente, a las 9 de la mañana entrábamos a la oficina, nos íbamos a las 5, a las 6, a la hora que pudiéramos terminado, llegábamos a nuestra casa y se había terminado la jornada laboral. Hoy se trabaja en cualquier lugar, de cualquier manera, desde cualquier sitio, con prácticamente muchas o múltiples y muy diversas aplicaciones. Y el cuarto factor que quiero mencionar es cómo la tecnología permite colaboración. La colaboración antes consistía en que cada uno hacía su trabajo en una workstation, en una computadora, lo traía en una laptop o lo traía en un papel, se sentaba alrededor de una mesa con sus colegas a determinado horario y compartían el trabajo. Y eso deja de ser así porque las herramientas tecnológicas permiten que la colaboración suceda a medida que el trabajo sucede. Paso a paso se trabaja conjuntamente sobre los mismos documentos, sobre los mismos elementos, y la colaboración no necesita de una reunión en particular. La colaboración sucede a medida que esto pasa. Ahora bien, la pregunta es, dados estos factores, ¿cómo esto impacta? Entonces, en lugar de recurrir a la elaboración de los arquitectos o los diseñadores, más bien nos interesa rescatar la opinión de los tecnólogos. Y en particular, en Cushman & Wakefield trabajamos con un tecnólogo que se llama Gonzalo Zavala, que es un investigador, docente y aparte proveedor de servicios de tecnología, que ha elaborado o dice que hay 5 grandes consecuencias de
estas posibilidades tecnológicas. La primera es la ubicuidad del espacio de trabajo, ¿sí? O sea, dejó de existir el escritorio como lugar de trabajo en particular y a lo que estamos yendo es una tendencia de cada uno buscando su espacio adecuado para poder trabajar de la manera que mejor le parezca. El segundo aspecto que menciona Gonzalo es la existencia de robots. Esto es menos obvio, pero cada vez más tareas repetitivas, por ejemplo, limpiezas de oficinas, tareas de seguridad, están empezando a ser hechas por robots y esto tiene a su vez implicancias sobre los layouts y sobre la propia organización de los espacios de trabajo. El tercer aspecto que rescatamos es la tecnología para la salud. Antes lo mencionaba nuestra colega de Google, pero las empresas tienen programas donde a través de la tecnología ayudan a sus empleados a prevenir enfermedades, a estar cada vez más saludables y a poder tener herramientas para poder manejar los aspectos de salubridad que a su vez tienen un impacto sobre la productividad. El cuarto aspecto que menciona Gonzalo es el trabajo remoto. Esto no necesita ninguna explicación, salvo el comentario de la integración que se produce y la desaparición del límite que se produce entre el trabajo y la vida privada o la vida familiar o la vida, digamos, que no tiene que ver con el trabajo. O sea, cada vez hay menos espacios dedicados a uno o a otro en particular, sino que se mezclan en el tiempo. Y el quinto, que creo que es el que tiene a lo mejor algunas consecuencias más impactantes, es la existencia y la aparición de nuevos espacios de encuentro. Hoy los espacios de encuentro siguen siendo necesarios, pero pueden necesitar integrar gente en un propio sitio físico, como gente que está a 10.000 kilómetros de distancia, y entonces empiezan a aparecer tecnologías que permiten esa integración, no solamente desde la tecnología, sino también desde la espacialidad, de una manera lo más eficiente posible. Cuando vamos al diseño, ¿en qué nos ayuda el diseño? ¿Qué significa que el diseño es una herramienta para generar un nuevo ámbito de trabajo? Una frase de Frank Mero que nos gusta, porque, como dije antes, el diseño y la gente son una misma cosa en términos de objetivos y debe responder una a la otra. Las personas somos únicas, irrepetibles. Las empresas debieran serlo también. Y entonces el carácter que tiene el diseño y la herramienta de la imagen, de las formas nuevas, de dar una funcionalidad diferente para usos distintos, son a la hora de diseñar y a la hora de un proyecto exitoso, armas importantísimas. Lo original, lo distinto, lo que da nuevas posibilidades y es innovador, es lo que realmente nos sirve. Pero además hay un tema de espacios en cuanto a la calidad. Hasta no hace mucho se hablaba de 2 o 3 calidades de espacio. Decíamos que había espacios abiertos, espacios cerrados y no mucho más. Tal vez algún espacio público, común. En este momento las empresas escuchan y generan nuevas calidades de espacios. Espacios, por ejemplo, intermedios, de transición, espacios colaborativos, de los cuales se habló hoy bastante, espacios de relax, hay espacios lúdicos. Ahora bien, todo esto está ahora teñido por 2 tendencias importantes que no podemos evitar mencionar en el diseño. Una tiene que ver con aquella primera instancia en donde hablábamos de home office, donde se llevaba la oficina fuera del ámbito de trabajo, se reducía espacio y se trabajaba desde casa. Eso cambió hoy, eso se revirtió. Estamos trayendo la sensación de casa a la oficina. Llamamos a eso office home. Es una manera de dar un look and feel distinto, de sentarse de otra manera, de sentirse a gusto y confortable. Y la segunda cosa, que es también una tendencia bastante presente, tiene que ver con esto que pasa con los adolescentes que por primera vez nos enseñan a nosotros cómo usar una aplicación o cómo bajar un programa. Los estamos escuchando, nos están enseñando. Ellos son los que saben en este mundo cuáles son los lugares que necesitan. Esto de escuchar a la gente a la hora de hacer los programas es básicamente lo que nos va a llevar al último tema, que tiene que ver con la gente. La gente, decía ya Le Corbusier, está, y pasa hoy todavía, necesitando paz y silencio. Es un tema importante porque
con tanto espacio colaborativo, tanto ámbito abierto y de intercambio, ¿qué pasa cuando me empiezo a distraer, cuando me confundo, cuando no me puedo concentrar? En algún momento del día, como prueba aquel gráfico, voy a necesitar un espacio reservado, más privado, que yo pueda usar, no necesariamente que posea, que lo use. Y necesito escuchar a esa gente porque me va a hablar de estar cómodo, me va a hablar de necesidades del punto de vista ergonométrico, de su salud, y yo necesito saber cómo aplicar todas esas pautas para que esa gente esté contenta. Este también es uno de los objetivos que tiene el proyecto en términos de cambio, orientarse a esos parámetros que las nuevas generaciones nos dan. Y sobre todo, ser generosos a la hora de poder usar todo el espacio. Todos van a poder usar todo el espacio para los trabajos de grupo y de equipo y también para los trabajos que tienen que ver con el individuo, con su desarrollo personal y con su gestión como miembro importante de esa empresa. Entonces, vimos estos 4 aspectos: real estate, tecnología, diseño, la gente. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Realmente se necesita más espacio? ¿Realmente es una cuestión de cantidad de espacio? ¿O es otra cosa? Cuando trabajamos sobre la distribución estratégica de los espacios y las posibilidades que nos van a dar para nuestra gente, nos damos cuenta que es otra cosa. Es la posibilidad de usar distintos lugares de distinta manera, de dar respuesta a la funcionalidad con nuevas y variadas soluciones. Y que además, como vimos desde el principio, si uno toma las decisiones acertadas en el ámbito del real estate, si uno considera la tecnología justa para aplicar en el momento adecuado, si uno piensa en el diseño como herramienta para generar nuevos espacios y piensa en su gente, entonces probablemente el proyecto sea exitoso. Y va a ser exitoso si cumple con 4 factores centrales. Y con esto terminamos. El primero de todos es que el espacio tiene que permitir foco. Y ese foco va a permitir que la empresa genere capital productivo. El segundo es que el espacio tiene que permitir que haya aprendizaje. Y ese aprendizaje va a generar capital intelectual. El tercero es que el espacio debe permitir socializar, y eso genera obviamente para todos los que están ahí capital social. Y el cuarto es que el espacio tiene que permitir colaborar, y eso genera capital innovador. Y si logramos todo esto, el éxito lo tenemos en la palma de la mano. Muchas gracias. Gracias.